Estrada Huesca, Flores Canto, Guerrero Gómez, Guerrero Gómez, Gutiérrez Cuevas, Presente, profe, buenas noches. buenas noches, Hernández Alfaro, Hernández Flores, Presente, Hernández Flores. Lara Martínez, Maqueda Ramírez, Presente, maestro, buenas noches. buenas noches, Martínez Hernández, buenas noches, Maya Lara, Presente, profe. Mendoza Trinidad, Morales Zárate, Ortiz Camarena, Presente, profesor. Pérez Conde, Presente, profe. Ramírez Flores, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches, Santos Cabrera, Presente, profe. Trujillo Plasencia y Valverde Pacheco. Bien, ¿alguien que no haya escuchado su nombre? Yo, profe, entré justo después. Perdón, ¿cómo dijo su nombre? Flores Canto. Flores Canto, ya está. ¿Alguien más? Yo, profesor. Estrada Huesca. Estrada Huesca, ya está. Igual yo, profesor, voy entrando. Lara Martínez, José Roberto, por favor. Lara Martínez, ya está. Gracias. ¿Alguien más que falte? Yo, profe, Trujillo Plasencia. Trujillo Plasencia, ok. Gracias, Ya profe. está. Ok, ¿alguien más? Ok, pues vamos a continuar, jóvenes. ¿Alguna duda hasta acá de lo que vimos en la clase pasada? ¿Quedó claro cuál es el efecto que vamos a empezar a analizar ahora, considerando que ya tenemos bien claro cómo se determinan cómo se define pues una línea de transmisión a través de la impedancia Z0, ¿no? Entonces, retomando lo que habíamos visto referente a ahora el análisis del extremo derecho donde se conecta el usuario final, que es la carga, eh, finalmente vimos que en la clase pasada, pues el caso ideal parte pues de cuando tenemos una ZL conectado en el extremo final de la línea de transmisión, pues esta debe tener cierta particularidad, ¿no? Entonces vimos el caso ideal en el cual la Z de carga tiene el mismo valor que la Z0. Y finalmente, pues eso que implica, pues que toda la energía que se está generando desde la fuente, pues prácticamente la absorbe la carga, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues finalmente el efecto que vamos a observar ahora es el efecto contrario, es decir, en un caso real, en un caso donde tenemos, sí, adelante. Ok, entonces decíamos que en un caso real, la condición de la carga pues puede ser variable, ¿no? Entonces, la condición más común que se puede presentar es que la impedancia de la carga ZL sea distinta a la Z0. Entonces, finalmente se establecieron dos conceptos, ¿verdad? Cuando la ZL es igual a Z0, se dice que la línea está acoplada. Y cuando ZL tiene un valor diferente a Z0, la línea está desacoplada. Entonces, ¿cuál es el efecto principal que nos interesaría evaluar? Pues determinar precisamente la impedancia vista en cualquier punto de la línea
para efectos de determinar su comportamiento de la onda que se genera. Y en el caso particular, habíamos visto que cuando tenemos la línea acoplada, pues dado que el voltaje que incide o que sale desde la fuente, pues es como si nunca alcanzara la carga, ¿verdad? Pues toda la energía que se genera en la fuente, pues prácticamente la absorbe la carga, de tal manera que no existe ninguna onda que se refleje, ¿verdad? Bien, sin embargo, ese efecto cambia cuando tenemos ahora una carga arbitraria, es decir, cuando la línea, ¿verdad? De la línea de transmisión Z0 se conecta a una carga que no tiene ningún valor. Entonces, para ese efecto, finalmente, pues esto fue lo que les pedí que me leyeran de este tema. Y entrando en contexto, pues el resumen de esta información es lo siguiente, ¿verdad? Vamos a considerar que en este caso tenemos ahora una línea de transmisión, como la que tenemos aquí, en el cual la ZL es distinta a Z0. Y para efectos de hacer el análisis, tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, algunos parámetros como son la longitud de la línea, ¿verdad? La impedancia del cable y algunas consideraciones que hay que hacer. Bien, entonces partiendo de la expresión de la impedancia vista en la entrada o de manera genérica, ¿verdad? Si observamos aquí, por ley de Ohm, el cociente de B de Z entre I de Z nos daría la impedancia en cualquier punto de la línea. Entonces, con los datos que obtuvimos de las expresiones 229 y 230 que vimos anteriormente, en el que B de Z representa la función, la ecuación general de la ecuación de voltaje, que sería igual a A por E a la menos gamma Z más B por E a la gamma Z, ¿verdad? Entre la corriente I de Z, donde sabemos que la corriente pues, es igual a 1 sobre Z0 por A por E a la menos gamma Z menos B por E a la gamma Z. Al sustituirla en esta expresión, nos quedaría de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, en ese sentido, cuando evaluamos ya la impedancia, en este caso de la línea de transmisión, es de nuestro interés que evaluemos la impedancia vista aquí, en la entrada de la línea. ¿Por qué? Porque finalmente de aquí podemos empezar a ver cuál es el efecto que va a tener el cambio de la onda que se va a mover aquí y que va a chocar. ¿Qué va a pasar cuando esta señal llegue aquí en este punto? ¿Qué va a provocar? ¿Ok? Bueno, entonces para ese efecto, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a poner como nomenclatura aquí, para efectos de definir el comportamiento de la señal a lo largo de la trayectoria que tenemos de esta línea. Vamos a poner que donde se conecta la carga, se va a considerar como el punto Z igual con 0. De tal manera, pues, que donde está la fuente, se va a tomar como la distancia negativa de la longitud del cable. ¿Sale? Entonces, para este caso, en este punto donde se conecta la carga, perdón, donde está la fuente, perdón, en este caso, la Z equivale a un valor de menos L que correspondería, perdón, a la longitud de la línea. ¿Ok? Y para efectos de la determinación de la impedancia, ZI que tenemos aquí, ¿qué es lo que vamos a cambiar? Pues simplemente sustituimos en esta expresión el valor que tendría Z en este punto. ¿Verdad? ¿Cuál sería ese valor, jóvenes, si lo analizamos con base a lo que tenemos aquí? ZI sería igual a Z0 por A por E a la menos gamma por Z. ¿Cuánto valdría Z aquí en la entrada de la línea? ¿Cero? Menos L. Menos L. Así es. Sí, porque lo vamos a calcular aquí. 0 valdría aquí, donde está la carga. Pero en ese caso, para efectos de poder entender esto, lo vamos a escribir aquí. Mira. ZI, esta expresión de ZI, partiendo de esta fórmula que tenemos acá arriba, voy a ver si la puedo, ahí está. Partiendo de esta formulita, ZI sería Z que vemos aquí en la entrada. ¿Estamos de acuerdo? Si la sustituimos aquí en la expresión, sería igual a Z0 por A por E a la gamma. Aquí es menos gamma por Z. Pero Z ahora, ¿cuánto vale? Menos L. ¿Sí lo ven? Ahora quedaría A por E a la gamma L más B por E a la menos gamma L, porque aquí es positivo la Z. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Okay, entonces, lo mismo que hacemos en el numerador, pues lo hacemos en el denominador con su respectivo signo correspondiente aquí del denominador, menos, y finalmente cambian nada más los signos de las exponentes, ¿sale? Ok, ¿cuál es el objetivo entonces ahora? Pues determinar una expresión en términos de los parámetros que tenemos aquí. Como ven ustedes, para poder resolver esta ecuación, si nosotros quisiéramos resolver esta ecuación, pues tendríamos que conocer muchos datos, ya de entrada, pues la constante de propagación, gamma, ¿no? Que ya sabemos que la constante de propagación es un número complejo, formado por la parte real alfa y la parte imaginaria beta, ¿vale? Entonces serían datos que tenemos que conocer. Otro dato que tenemos que conocer sería las amplitudes, ¿no? A y B, recuerden que son las amplitudes de ¿quién?
A y B son las amplitudes de la onda incidente y de la onda reflejada. ¿Estamos de acuerdo? Esto es para el voltaje. Y también la amplitud A y la amplitud B para la expresión de la corriente en términos de la impedancia característica de la línea. ¿Ok? Ok, profe. Bien. Entonces, para poder resolver esto, para simplificarlo, pues basta con hacer el siguiente análisis. Vamos a ver ahora cómo sería la impedancia pista en donde está la carga, ZL, es decir, aquí. Y para efectos de hacer el mismo análisis, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a utilizar la misma expresión que tenemos ahí arriba, la 231, esta, pero ahora en lugar de sustituir en Z, o más bien vamos a sustituir en Z el valor de 0. ¿Y qué nos queda si nosotros sustituimos aquí en esta expresión 231 el valor de Z0? ¿Qué va a pasar aquí? E a la menos gamma por 0, pues es E a la menos 0, pues es el equivalente, tiende a 1, ¿no? Lo mismo pasa con todas las exponenciales. Finalmente, ¿qué va a pasar? Pues que esta ecuación 231 va a ser solamente el equivalente de Z0 por la suma y la resta de las amplitudes A y B. Es decir, pues, lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces aquí, finalmente, si hacemos el siguiente, hacemos un artificio de tal manera que dividimos tanto el numerador como el denominador entre A, ¿qué observamos? Pues que en el primer término de la función, la suma que tenemos aquí sería 1 más B sobre A. ¿Ya? Y lo mismo hacemos en el denominador, finalmente quedaría 1 menos B sobre A. ¿Ok? Ok. Entonces, igualando esta parte de la función con Z0, si nosotros hacemos aquí los productos correspondientes, esto lo pasamos a multiplicar y esto multiplica todo lo que tenemos aquí. Finalmente es equivalente a decir que ZL multiplica al 1 y Z menos ZL multiplica B sobre A, ¿ya? Que es la expresión que tenemos aquí, es el equivalente a Z0 por el producto de lo que tenemos acá arriba también. ¿Ok? Ok, profe. Bien, entonces, Ok, profesor. finalmente, si hacemos una factorización, observamos que tanto el primer miembro como el segundo miembro tenemos B sobre A, factorizamos estos términos de tal manera que escribamos todo en términos de las variables correspondientes de ZL y Z0, ¿verdad? Entonces, finalmente, si hacemos esta correlación de B sobre A factorizado, resulta que esto es igual a la suma y al cociente, de la diferencia ZL menos Z0 entre ZL más Z0. ¿Ok? Ahora bien, entendiendo esta parte, B y A, ¿qué son? Las amplitudes de las ondas. A corresponde a la amplitud de la onda incidente y B a la amplitud de la onda reflejada. De tal manera, pues, que al obtener este parámetro B sobre A, estamos definiendo de manera indirecta una nueva variable que sería el coeficiente de reflexión, donde el coeficiente de reflexión vendría siendo ¿quién? La parte proporcional de la onda que se puede regresar una vez que se obtengan estos dos datos. Si recordamos el tema, el caso de la tubería que estábamos evaluando, ¿verdad? Si la tubería fuera del mismo diámetro en el punto donde se conecta la carga, ¿qué pasaría con la onda que se está moviendo a través del tubo original? Pues se pasaría tal cual, ¿verdad? De tal manera que ahí, en esa expresión, solamente existía la primera parte del coeficiente de la ecuación A, ¿no? Nada más existiría esta expresión, es decir, esta solución existe, ¿verdad? Cuando tenemos una carga ZL acoplada a Z0. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando ZL es diferente a Z0? Pues entonces ya va a existir la onda incidente más la onda reflejada, y eso implica que tendríamos una pequeña amplitud de B. Entonces, de tal manera que si nosotros consideramos este coeficiente como una relación entre B sobre A, de tal manera que esto nos diga la parte proporcional de la energía que se va a regresar, entonces es válido tener esta función. Y ahora vamos a hacer el siguiente análisis. Por ejemplo, aquí, considerando la expresión, ¿cuál sería el coeficiente de reflexión para una línea que está acoplada, jóvenes? ¿Cuánto creen que valdría este coeficiente? Para una línea acoplada, donde Z0 es igual a ZL. ¿Para cuál coeficiente, perdón, profe? ¿Cuánto valdría el coeficiente de aquí? Si nosotros consideramos que para el caso el que analizamos de la tubería, donde la carga ZL es igual a Z0, ¿cuánto creen que sería el valor? ¿Habría coeficiente de reflexión?
No, sí, No, ¿verdad? El coeficiente de reflexión entonces viene siendo la parte de la energía que se va a regresar cuando entre la interacción o la interfaz entre la Z de la Z0 y la carga exista una diferencia entre las impedancias. Por ejemplo, para el caso de que vimos de las líneas acopladas, ¿verdad? ¿Cuál era la parte proporcional de energía que se regresaba? Pues ninguna, ¿no? Entonces el coeficiente de reflexión valía cero. ¿Por qué? Porque ¿cuánto valía B ahí, en ese caso? Igual que A. Cero, ¿no? No. Ah, Si vale igual que A, entonces tendría un valor de reflexivo, totalmente. Pero en ese caso, B no existe, ¿verdad? ¿Sí recordamos? Para el caso de línea acoplada, esta parte no existe, nada más resolvíamos esta parte de aquí. Entonces, si no existe B, B sería cero. Y si dividimos cero sobre A, ¿qué nos da el coeficiente de reflexión? Pues cero. Cero. Así es. Ahora bien, vamos a ver el caso contrario. ¿Qué pasaría o qué condición nos daría o cuál sería el valor para que veamos qué valor máximo podemos obtener? ¿Cuál sería la condición en la cual podríamos tener un valor máximo del coeficiente de reflexión? Cuando B sea igual a A. Y cuando B es igual a A, el coeficiente de reflexión sería el valor máximo que puede tener, que es 1. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, pues, este coeficiente de reflexión lo que va a definir es cuál es la parte proporcional de la energía que se regresa una vez que vemos el efecto de la conexión entre esta Z0 con esta ZL. Si esta ZL es muy grande, va a haber un efecto de reflexión total y es ahí donde vamos a tener un valor máximo de reflexión, cuando toda la energía que llega choca y regresa de la misma intensidad, pero en sentido contrario. Y esa vamos a ver dos condiciones particulares más adelante. ¿Sí está claro esta parte, jóvenes? sí, profe. Sí, maestra. Ok. Ok, entonces, considerando lo anterior, si nosotros ahora en la expresión que acabamos de obtener, la que tenemos ahí arriba, nosotros hacemos uso de esta correlación que hay, vamos a ver lo siguiente, ¿verdad? Vamos a sustituir en la ZI esta relación, de tal manera que obtengamos el siguiente efecto. Fíjense, si yo hago lo siguiente, al cociente que le acabo de dar el nombre de B sobre A, como el cociente de reflexión, ¿verdad? La evaluamos en el numerador y en el denominador de la ecuación 232, que es la que tenemos aquí. Fíjense qué va a pasar. Para que eso suceda, tenemos que dividir tanto el numerador como el denominador entre A por E a la gamma L. De tal manera que esta ecuación 232 se convierta en esto que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Si dividimos todo entre A, esto se queda la unidad y quedaría B sobre A por E a la menos gamma L entre E a la gamma L, de tal manera que las exponenciales, aplicando la identidad correspondiente, subimos la identidad, cambia de signo y se suman los signos, de tal manera que nos queda el E a la menos 2 gamma L. ¿Ok? Y bueno, finalmente con esta expresión, pues ya nada más sustituimos en lugar de B sobre A, la expresión ρ, el coeficiente de reflexión. Y con esta expresión, pues básicamente tenemos una forma un poquito más rápida para poder obtener la ZI partiendo del coeficiente de reflexión, que dicho sea de paso, ¿verdad? Ya obtuvimos una fórmula para calcular el coeficiente de reflexión en términos de ¿quién? De las impedancias que tenemos, ZL y Z0. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok. Bien, aquí, Sí, profe. en esta parte, vamos, me gustaría que lo revisaran. Esta función de aquí, tomando como una alternativa, como dice aquí, podemos obtener una expresión también igualita a esta, que es equivalente a esta, pero en otros términos, en términos de quién, de esta función. Aquí me gustaría que me hicieran este análisis, está sencillo, siguiendo esto que dice aquí, en función de la impedancia de carga en lugar de coeficiente de reflexión, se puede obtener la expresión, vea, usando la ecuación 233, la que vimos hace un rato, la de B sobre A, esta, pero escribiéndola en la ecuación 232, que es la primera ecuación que tenemos acá, ¿verdad? Esta de aquí. Entonces, verifiquen aquí qué es lo que se hizo. Está sencillo, simplemente sustituimos toda la expresión que tenemos aquí de la 233 en términos que nos quede, ¿verdad? B sobre A, aquí. ¿Qué hay que hacer para que esto se iguale a la siguiente expresión? De tal manera, pues, que si hacemos este desarrollo que está aquí, nos va a llevar a obtener una expresión ZI con esta complicación, ¿sale? De tal manera que si aquí observamos algunas identidades también correspondientes, vamos a ver que esta ZI se puede finalmente suprimir o simplificar
en términos de la ecuación 235. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Sí, maestro. Profe. Sí, profe. Ok, entonces, este dato de aquí sí me gustaría que lo revisen, porque más adelante vamos a utilizar una aplicación de esta función, pero sí quiero que lo vean, ¿no? Sigan este procedimiento, si alguien se atora por ahí me dice y lo vemos con calma, ¿vale? Bien, entonces finalmente, miren, estas expresiones, tanto la 234 y la 235, finalmente son expresiones que de manera indistinta son equivalentes, ¿no? Entonces, al final, pues son expresiones que nos van a ayudar a poder determinar la impedancia vista, ¿ya? En el caso particular, como lo vimos aquí, a la entrada de la línea. Pero en términos generales, si yo quisiera calcular la impedancia en cualquier otro punto, como dice aquí, en cualquier otro punto a lo largo de esta línea, en términos del valor z, podríamos utilizar la misma expresión de z ahí, ¿ya? Solo que sustituyendo ¿qué? El valor de la longitud que tenga respecto al punto de referencia que estemos tomando, ya sea el menos L o z igual con 0. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Profe. Ok, bueno, entonces con base a este último análisis, ¿llegaron a ver ese ejercicio? No. Bueno, vamos a analizarlo entonces rápidamente, ¿va? Para este caso tenemos una línea, en el caso muy particular, es una línea sin pérdidas, ¿verdad? Es una línea de transmisión que no tiene pérdidas, es decir, la constante de atenuación la vamos a considerar 0. Tenemos un papel dieléctrico como medio que está actuando entre los conductores. La frecuencia de operación del sistema es de 300 MHz. Y tenemos una característica particular. ¿Cómo es la línea aquí? ¿Es línea acoplada o desacoplada? Desacoplada, ¿no, maestro? Desacoplado. ¿Desacoplada? Sí, es desacoplada, ¿no, maestro? Así es. ¿Por qué desacoplada? Porque ¿Cuál era solo la hay... condición? Porque son diferentes, profesor. Porque Porque ZL no son iguales. tiene un valor distinto a Z0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, bien, finalmente entonces vamos a ver el análisis de una línea que está desacoplada. Entonces, por lo tanto, si está desacoplada la línea, finalmente en el ejercicio nos piden determinar para esta línea que tiene un valor diferente de ZL con Z0, ¿verdad? Nos piden calcular cuál sería el coeficiente de reflexión para voltajes aquí, donde está la carga, y cuál sería la impedancia de entrada en la línea a la entrada del generador. ¿Sale? Serían los dos datos que nos piden de entrada. Pero también nos piden dos condiciones particulares. También nos piden calcular cuál sería la impedancia que se vería a una distancia de lambda medios y lambda medidas desde este punto del generador hacia el lado de la carga. Y ahorita vamos a ver esa condición. ¿Sale? Entonces, de entrada, como ya dijimos que es una línea que está desacoplada, por lo tanto, sí existe coeficiente de reflexión. Y para efectos del primer cálculo que nos piden, el coeficiente de reflexión se puede determinar con esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Profe. Profe. Creo que tiene el micro Profe, apagado. está hablando, creo que tiene su micro apagado. Perdón, sí lo dejé apagado. Entonces, partiendo del análisis que tenemos aquí, podemos entonces calcular el coeficiente de reflexión, ¿verdad? Decíamos entonces que para este caso, dado que es una línea desacoplada, pues existe este valor. Y si este valor existe, finalmente, entonces, con la fórmula que obtuvimos por ahí de manera indirecta, ¿verdad? O de manera directa, digámoslo así, podemos calcular este valor partiendo de que las dos amplitudes son valores reales. Entonces, si me ayudan a comprobar este resultado, finalmente tenemos que el coeficiente de reflexión resulta ser que es un valor de 0.23 con ángulo de 0 grados. ¿Qué nos dice este valor, jóvenes? Lo que nos dice este valor es que el 0.23 correspondería a un 23% de la energía que cuando se emite desde la fuente no logra pasar hacia la carga, sino que es el punto 23, la parte proporcional que se refleja. Por eso el término coeficiente de reflexión. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, maestro. Profe. ¿Ok? O dicho de otra manera, un 77%, ¿verdad? Es la parte de la energía que se está absorbiendo por la carga. ¿Ok?
Bien, finalmente con ese dato y con la información que tenemos, podemos entonces ahora proceder para el cálculo de la impedancia de entrada, ¿verdad? Que tenemos para el caso de esta línea en cuestión. Entonces, como decíamos, en este caso, la ZI, siguiendo el último ejercicio o la última ecuación que obtuvimos para esta condición de cargas arbitrarias, obtenemos esta expresión, ¿verdad? Entonces, donde ZI nos dice que es igual a Z0, 1 más ρ por E a la menos 2 gamma L, entre 1 menos ρ por E a la 2 menos 2 gamma L, donde aquí hay una particularidad. ¿Cuánto vale gamma? La constante de propagación, ¿cuánto vale gamma? Si recordamos, gamma es un número complejo, ¿verdad? Que tiene parte real, que se conoce como ¿se me escucha, jóvenes? Sí, profesor. Sí, maestro. Esa es la gamma, ¿verdad? Gamma, este valor que tenemos aquí, es este que estamos explicando aquí, ¿no? Gamma es un número complejo que tiene parte real y parte imaginaria. ¿Alguien me puede decir por qué nada más estamos considerando esta parte aquí? ¿Qué sería esto? Es la pura parte imaginaria. ¿Por qué alfa no se considera, jóvenes? ¿Alguien me podría decir? Porque tenemos un número real. O estamos trabajando en lo del principio. En el inicio del ejercicio dice que la línea es una línea de transmisión que no tiene pérdidas, ¿no? Al no tener pérdidas, ¿cuánto vale la atenuación? 0. Pero, Pues 0, ¿no? Por esa condición, ¿verdad? Entonces, dada esa condición, se elimina la parte real y solamente la parte imaginaria es lo que va a seguir prevaleciendo de la constante de fase. Por eso es que de aquí hacia acá, simplemente sustituimos el valor de ρ, que es de 0.23, por E a la menos J, ¿ya? Menos 2 por JB, por L, ¿no? ¿Y cuánto vale L en este caso?